Madre mía, la que se ha liado con Demet Özdemir y Can Yaman. Me da algo solo de pensarlo. ¿Se acuerdan de ellos? Pareja de fuego, todos decíamos. Pero agárrense porque hubo un error, uno gordo que casi manda todo al garete. Mucha gente pensaba que lo suyo era un cuento de hadas, ¿verdad? Se veían tan enamorados en las fotos, en los eventos, en todos lados. Y yo, la verdad, también me lo creí. Eran la pareja del momento. Pero para ser honestos, a veces las apariencias engañan, y mucho. Detrás de las cámaras, parece que las cosas no eran tan idílicas. Lo que yo creo que está pasando, y esto es puro salseo del bueno, es que hubo una jugada bastante torpe por parte de uno de ellos. Y no voy a dar nombres, bueno, sí va a ser Can Yaman. Seamos sinceros, él es el que se metió en un lío. Resulta que en una de esas entrevistas, de esas que se hacen para mantener a la prensa contenta y de paso promocionar algo, se le escapó una frase, un comentario, que uff. Muchos dicen que fue un desliz, una tontería. Pero yo sospecho que fue más que eso. Fue como si se le olvidara que estaba con Demet, como si estuviera hablando de otra persona, o peor, como si pensara que esa otra persona era la indicada en ese momento. Imagínense la escena, Demet en casa, viendo la entrevista, y de repente escucha eso. Tiene que haber sido un golpe bajo. Dicen las malas lenguas, y ustedes saben que a mí me encantan las malas lenguas, que este comentario, esta metedura de pata, hizo que Demet se replanteara todo. Normal. ¿Quién querría estar con alguien que aparentemente no te tiene como prioridad, o que encima habla de otras personas de esa manera delante de todo el mundo? Fue un error de cálculo brutal. Pensó que se salía con la suya, que nadie se daría cuenta, o que si se daban cuenta, no tendría importancia. Error. Lo que yo creo es que Demet, que es una mujer súper inteligente y con los pies en la tierra, se dio cuenta de que eso no era lo que ella merecía. No se puede construir una relación sólida si uno de los dos está con la cabeza en otro sitio, o peor, metiendo la pata así. Ese comentario, por tonto que pareciera, fue la gota que colmó el vaso para ella. Y ahí es donde empezó la crisis. Se habló de ruptura, de que las cosas se habían enfriado, de que ya no se veían tanto. Y tiene todo el sentido del mundo. Si a ti te hacen una faena así, ¿vas a seguir como si nada? Pues no. Hubo tensión, hubo distancia, y por un momento parecía que se acababa todo. El cuento de hadas se estaba desmoronando por culpa de un par de palabras mal dichas. Pero, ¿saben qué? A veces estas crisis te hacen ver las cosas más claras. Quizás este error les sirvió para darse cuenta de lo que realmente tenían y de lo que estaban a punto de perder. Quién sabe, a lo mejor después de esa discusión, de ese momento de reflexión, se dieron cuenta de que se querían de verdad y que podían superar esto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿están realmente juntos, o es todo una estrategia para mantenernos a todos pegados a las pantallas? Porque a veces en este mundo del famoseo, nunca se sabe. Pero si me preguntan a mí, yo creo que ese error, por doloroso que fuera, le sirvió para fortalecerse o, como mínimo, para poner las cosas en su sitio. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que ese comentario de Can fue realmente tan grave, o fue solo un malentendido? ¿Pensáis que Demet le dio el perdón total, o todavía hay resquemor?